Desde Kiev, Volodymyr Zelensky dijo este martes que los militares le han solicitado movilizar a casi 500,000 de tropas adicionales, un tema que abordó durante su conferencia de prensa de fin de año a 663 días de la invasión rusa a su país. El presidente también advirtió del costo. Well, the mobilization in that format would cost around additional 500 billion hryvnia to Ukraine. Україна – шлях історичний. 2 роки, без 2 місяців, майже 2 роки, так, повномасштабного вторгнення в Україну Російської Федерації. Їх навала зупинена ukrainским народом, украинскими воинами. Mañana, algo que buscaría aprovechar Moscú, así que no habría elección. Subrayó que su país no está al borde de perder la guerra con Rusia y destacó algunas de las ganancias del último año. Entre ellas dijo que la flota rusa no domina más el Mar Negro, que no puede influenciar las decisiones soberanas de lo que Ucrania puede exportar y que no puede intentar bloquear la economía. Aun cuando la ayuda estadounidense se encuentra paralizada en el Congreso estadounidense, y cuando también el paquete financiero en Bruselas está, pues todavía no desembolsado, no aprobado. Pese a ello, Zelensky agradeció a sus socios por su apoyo, especialmente dijo a las defensas aéreas. This winter is different. Yes, it involves challenges, it involves losses, but fewer losses. We're becoming stronger. We had very important visits and several new Patriot systems. I'm not going to tell you any more specifics on that, but several more Patriots will be defending Ukraine during this winter. Bueno, vamos a analizar esta conferencia de prensa, la última del año. Le agradezco a Fredo Arias King, miembro del Consejo del Centro Davis para el Estudio de Rusia y Eurasia de la Universidad de Harvard, que nos acompañe esta noche, madrugada allá en República Checa. Fredo, lo que rescatas de las palabras del presidente Zelensky, si quieres, comenzamos por más de 500,000 tropas. Claro que sí, Gabriela, muchas gracias. Bueno, pues una conferencia muy interesante que duró poco más de 2 horas. Preguntas, respuestas de todos los corresponsales, incluyendo de CNN. Pero el pobre Zelensky, pues sí, necesita tropas, necesita reclutar para poder sobreponerse no solo a la ofensiva de tomar más territorio, sino también ahora yo noté algunas palabras que él ha dicho sobre la defensiva, de construir, pues, barricadas, etcétera, para evitar que Rusia pueda penetrar lo que Zelensky y su ejército ya han liberado desde el año pasado. Y dicen, no perderemos la guerra, pero para muchos el desafío es entender en dónde están las cosas en el terreno de batalla, en Ucrania. ¿Cómo lo describes tú en este momento? Bueno, una cifra muy interesante que sacó el Pentágono el otro día, que Rusia ha perdido unas bajas entre muertos, heridos, escapados, capturados, 308,000 soldados, lo que quiere decir que Rusia ha perdido aproximadamente el 90% de la fuerza inicial con la que atacó Ucrania en febrero del año pasado, que son unas 350,000 tropas que entraron a Ucrania desde Rusia propia y desde Belarus, el aliado de Rusia. Entonces, pues Putin pues, ha tenido que básicamente buscar debajo del tapete para encontrar gente para mandar a pelear a Ucrania. Es una guerra que no es popular entre la gente rusa. Putin ha capturado a varios migrantes de Asia Central trabajando en Rusia legal o ilegalmente y los ha mandado al frente. También ha vaciado las cárceles y eso ha creado un problema social grave porque muchos de ellos conscriptos, convictos, se escapan o ya son desmovilizados, regresan a sus pueblos y matan gente porque estaban en prisión por crímenes, ¿no? Entonces, ahorita a Rusia yo creo que le está yendo bastante mal, pero a Ucrania también le está yendo mal. Entonces va a ser una guerra ha sido una guerra muy dolorosa, pero yo creo que al final Ucrania la va a ganar, porque Ucrania tiene más ahora prospectos, está produciendo drones, está produciendo armas, entonces va a ser una cosa muy interesante.
Y de ello habló, de la producción de drones, pero a ver, qué bueno que tocas el último punto. Rusia no ha logrado ninguno de sus objetivos, decía Zelensky, tú coincides con él, pero Ucrania, tú dices, pues tampoco. ¿Cuáles son esos objetivos en el contexto de una situación de guerra y cómo se encuentra Ucrania en este momento? Bueno, Ucrania, la regla general es Ucrania gana no perdiendo y Rusia pierde no ganando, porque Rusia fue la que atacó Ucrania y Ucrania lo único que quiere es regresar a sus fronteras de 1991. Pero lo peor que le puede pasar a Ucrania es que tenga que temporalmente ceder a Crimea y partes del Donbass y esperar a mejores momentos. De hecho, hay todo un movimiento en Washington, encabezado por mi amigo, el ex embajador de Estados Unidos en Ucrania, llamado John Hurst, que habla de que permitir que Rusia por ahora ocupe a Crimea y meter al resto de Ucrania en la OTAN. O sea, una cosa más o menos como la Unión Europea llegó a ingresar a Chipre, a pesar de que parte de Chipre está ocupado por Turquía desde los años 70, a la Unión Europea, porque quitaron ese bloque de alguna forma. Entonces, en Washington, de hecho, hay varias fórmulas para salvar a Ucrania, pero yo dudo bastante que Putin pueda, o sea, no ha logrado ninguno de sus objetivos, como dijo Zelensky. A lo máximo que puede llegar Putin es a una especie de acuerdo donde él se queda con Crimea, pero eso posiblemente no dure el régimen de Putin. Cuando caiga, Crimea va a regresar a Ucrania. Entiendo. Ahora, Fredo, ya que hablaste del presidente Putin, quien por cierto también ya tuvo su maratónica conferencia de prensa, la muy tradicional, aunque el año pasado no la realizó, quiero hablar de la situación del opositor al Kremlin, detenido, Alexei Navalny, porque este martes su esposa Yulia Navalnaya describió en Instagram que Navalny no ha sido visto en 14 días, que no se sabe dónde está, ni en qué condiciones. Comentarios que obviamente solo subrayan las preocupaciones por el bienestar de Navalny, quien no apareció en su audiencia ante la Corte el pasado lunes. Casi que te estoy diciendo que especulas, pero ¿cuál es tu análisis? Bueno, pues yo he estado leyendo los feeds de su gente, Leonid Volkov, esta María Perchich, y entre otros, de su abogada Sobol se llama, y ellos tampoco saben. Lo que pasa es que, pues así el Kremlin de repente transfiere a estos prisioneros políticos a cárceles de máxima seguridad o a colonias penales, como hicieron con la famosa punk, ¿cómo se llama? The Pussy Riot, las dos amigas estas de hace algunos años, y eso es una forma de castigar a los oponentes políticos y básicamente torturar a sus parientes que no saben dónde están. Eso ya ha pasado varias veces. Una persona que se lanzó para alcalde de Moscú ahora está en una de estas colonias penales y nadie sabe exactamente en cuál. Esto no es nada nuevo de cómo el Kremlin trata a sus prisioneros políticos. Fredo, reitero nuestro agradecimiento porque es de madrugada y que vengas a apoyarnos con este análisis de la situación que se vive en Ucrania, Rusia y Navalny, por supuesto. Buenas noches. Gracias, Gabriela. Buenas noches.